Hago este video para darles una clase express sobre un tema bastante importante para resolver una actividad. La mayoría de ustedes me han mandado mensajes en los cuales me dice que no entiende qué es lo que se tiene que hacer en este ejercicio. Me refiero específicamente al ejercicio de la página 22. ¿No se alcanza a ver? No sé. Ok. Este ejercicio, esta página, contiene un tema que no hemos visto en clase muy a detalle. Lo vimos muy por encima, pero me gustaría explicarles un poco cómo va. ¿Ok? Bueno, este ejercicio en el que todos tuvieron fallas o en el que les presentó dificultad, me decían que era la actividad número 4 y 5. ¿Ok? Así que les voy a explicar un poco sobre esto de las terminaciones de inglés en pasado. Muy bien. Primero, como muchos de ustedes ya saben por las clases que hemos tenido de inglés, cuando nosotros escribimos verbos en inglés en pasado, existen dos tipos, que son los verbos regulares y los verbos irregulares, que como su nombre lo dice, son irregulares, se comportan de una manera muy extraña. ¿Por qué? Porque cuando nosotros transformamos un verbo normal, irregular, a un verbo en pasado, tenemos dos comportamientos, básicamente. El primero es que aquellos verbos irregulares, cambian la forma en la que se escriben, cambian la forma en la que originalmente se escribían y son completamente diferentes. Como por ejemplo, tenemos el verbo eat, que es el verbo comer. El verbo eat, cuando lo ponemos en pasado, cambia a ate. Ahí pueden observar en la imagen cómo es que cambia la escritura. Y si lo pasamos a pasado participio, pues cambia todavía un poco más. Se le agrega una terminación con respecto al verbo normal, ¿no? También tenemos verbos irregulares que no cambian, que quedan iguales. Por ejemplo, el verbo read. Read es el verbo leer. Este verbo, si ustedes observan la imagen, no cambia, pero sí cambia la pronunciación. En el caso del presente es read, en el caso del pasado es read y en el pasado participio también es read. Entonces, así es como se comportan los verbos irregulares. Y también hay verbos irregulares que, como en el caso del verbo read, no cambian, pero se pronuncian igual. Por ejemplo, el verbo cortar, que es cut. El verbo cortar en presente es cut, en pasado es cut y en pasado participio también es cut. ¿Ok? Bueno, vamos a lo que nos interesa, que es cómo se pronuncian los verbos regulares en pasado. Como ustedes pueden observar en la imagen que acabo de ponerles, para los verbos regulares, cuando nosotros los transformamos en pasado, lo que hacemos solamente es agregarle una terminación de dos letras, que es ed. ¿Ok? Aquí en la imagen pueden observar que visit, que es el verbo visitar, cuando lo escribimos en pasado se transforma en visited. Y también en pasado participio le agregamos una ed. Ahora, en esa página del libro que ustedes tienen que contestar, ahí tenían que verificar las terminaciones, las pronunciaciones, ¿ok? Así que es en lo que nos vamos a concentrar. Los verbos regulares, cuando le agregamos ed, no se pronuncian todos iguales. Por ejemplo, no decimos visited, no decimos walked, ¿ok? Esa pronunciación va a estar determinada por 3 reglas. La primera regla es a la que le vamos a llamar Pronunciation ID o la pronunciación ID. Esto quiere decir que los verbos que tengan estas características que yo voy a mencionar, cuando los pongamos en pasado, van a terminar o se van a pronunciar como si fuera una ID en lugar de una ed. ¿Cuáles son estas reglas? Bueno, ahí pueden observar que dice D or T ending sounds. Eso quiere decir que cuando tu verbo normal, antes de que lo pases a pasado, suena que termina con una D o una T, la pronunciación de la ed va a ser ID. Suena complicado, ¿verdad? Pero vamos a ver el ejemplo. Ahí pueden observar que tenemos el verbo visit. Visit, que es visitar, termina así normalmente con un sonido de T. ¿Ok? Visit. ¿Sí? Bueno, cuando yo lo pongo en pasado, que es visited, con la ed, entonces entra en esta regla. Como tiene un sonido de T, lo que voy a hacer es que esa ed la voy a pronunciar como si fuera un ligero id. ¿Ok? Ahí entre paréntesis pueden observar que dice visited.
Ok, la pronunciación no es tan drástica, pero sí tiene que ser un poquito acercada a lo que es una terminación con id, ¿ok? Entonces ese visited se debe pronunciar visited, ¿ok? No se oye la diferencia, pero pues por ahí va. Otro ejemplo es el verbo decide. Decide, que es el verbo decidir, termina en un sonido de D. ¿Sí? Pueden percibir que no termina decide, como dice ahí, ¿ok? Sino termina decide, con una D. Entonces, como aplica la misma regla, tiene un sonido en la terminación de D, pues cuando lo ponga en pasado y sea decided, lo voy a poner como si fuera una ID. Lo voy a pronunciar, perdón, como si fuera una ID. Decided, ¿ok? Recuerden, no marcar mucho la pronunciación. Es una ligera pronunciación como si fuera ID, ¿vale? Muy bien, vamos a la segunda regla. La segunda regla es a la que le vamos a llamar pronunciation D, o sea, pronunciación D, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que estos verbos que entran en esas reglas, ese ed va a sonar en lugar de ed como si fuera solo una d, ¿ok? ¿Cuáles son estos verbos que entran dentro de esta regla? Bueno, están los verbos que normalmente sin el pasado suenan con una terminación de r, o sea, r, con n, o sea, n, con I, o sea, con una I, perdón, pero la pronunciación en inglés es I, o L, la pronunciación L, ¿ok? Tenemos ahí los 4 ejemplos. Tenemos el verbo discover. Discover, que es el verbo descubrir, termina con una pronunciación de R, discover, ¿ok? Por lo tanto, cuando yo lo transformo en pasado, que es discover, discovered, la pronunciación deberá ser en lugar de ed como una D, discovered, ¿vale? Ahí pueden ver entre paréntesis lo que podría ser la pronunciación más acercada. Otro ejemplo, en el caso de la terminación n, es el verbo combine. Combine significa combinar. Cuando yo lo transformo en pasado, que es combined, o bueno, como lo pronunciarán ustedes, combined o combined, ese ed no suena como ed, sino debe sonar, como lo ven entre paréntesis, como combined, ¿ok? Otro ejemplo, notify. Notify es el verbo notificar. Si ustedes escuchan mi pronunciación, la pronunciación no es notify, es notify, o sea, de una I en inglés. En pasado, como está escrito ahí, notified, eso se debe pronunciar como notified, ¿ok? Y por último tenemos el verbo call, que es llamar. El verbo call, en pasado, le agregamos una ed, ¿ok? Como ustedes me dicen en clase, called, pero recuerden, con esta regla decimos que esta pronunciación debe ser de D, no de ed, ¿ok? Entonces, call, que en pasado es called, called, se debe pronunciar called, ¿ok? Con una D al final. Y por último, vamos a la regla de la pronunciation T. De acuerdo a lo que ya he dicho, ustedes podrán deducir entonces que si la pronunciation ID y la pronunciation D quiere decir que los verbos que cumplan con esta regla van a sonar como id o como d al final, pues entonces la pronunciation T debe ser que aquellos verbos que cumplan con esta regla van a terminar o van a sonar con este ed como si fuera una T, ¿vale? Aquí pueden observar en la imagen que dice all the other ending sounds, o sea, todos los demás, las demás terminaciones. Quiere decir que si no suena como D o como T, si no suena como R o como N o como I o como L, entonces cualquier otra terminación va a sonar siempre cuando tenga ese ed como si fuera una T. Por ejemplo, tenemos el verbo talk. Talk es platicar, ¿vale? En pasado lo tenemos como talker, ¿ok? Pero esa ed al final, después de la K, como dice la regla, no se pronuncia como ed, sino se debe pronunciar como una T. Entonces ahí tenemos que el verbo talk en pasado es talked, ¿ok? Talked. Muy bien. Luego tenemos el verbo live. El verbo live es vivir. Si lo pasamos en pasado, le agregamos la terminación ed, ¿ok? Y entonces la pronunciación de esa ed no sería lived, sino sería lift, ¿ok? Recuerden, live en presente, si lo pasamos a pasado, no sería lived, sería lift. Y por último tenemos el otro ejemplo que es miss, el verbo extrañar o el verbo perder, ¿ok?
El verbo miss, cuando lo pasamos a pasado, como en los demás ejemplos, le agregamos una ed, pero no se pronuncia missed, sino se pronuncia, como lo dice la regla, como una t, missed, ¿ok? Entonces, recuerden, esta información les va a ayudar para poder contestar la página número 22, actividades 4 y 5. ¿Por qué? Porque esta actividad, o esta página, mejor dicho, esta página y estas actividades les piden que ustedes completen 2 ejercicios con base en estas pronunciaciones, ¿ok? Tenemos que con base por ejemplo, en la actividad número 4 de la página 22, les dice que escuchen un audio y que con base en las oraciones que ustedes escuchen, pues pongan en la pequeña línea con qué terminación está sonando el verbo que está en negritas, ¿ok? O por ejemplo, la actividad número 5 dice que tienes que leer y escribir el sonido fonético correcto, o sea, estos sonidos que nosotros acabamos de checar. Por ejemplo, dice la letra A, el inciso A, el verbo talked, ¿ok? Que es el que acabamos de ver en la última regla, el primero. Ahí dice, está el verbo talked, o como yo les digo es talked. Entonces, ¿qué palabra o qué letra, yo pondría ahí de las 3 que están, qué sonido pondría ahí de los 3 que están diciendo en el libro? Pues pondría el T, el sonido T, ¿ok? Y así le tendrían que hacer con los demás. Bueno, chicos, espero que esta información les sea de utilidad. Si de todas maneras, a pesar de esta explicación, siguen teniendo alguna duda, contáctenme y yo voy a seguir tratando de resolverles sus dudas. Si se puede, haré más videos. Todavía no hay información sobre cuándo vamos a entrar a clase. No podría darles la información y pues no se preocupen. Hasta que haya una información oficial, nosotros les vamos a dar aviso. Yo les voy a informar por medio del grupo de Facebook. No se preocupen. No creo que estén tan preocupados por regresar a clases, pero entonces, bueno, seguimos con lo de las actividades. Recuerden que ya estamos con lo del proyecto número 2. Si tienen alguna duda sobre cómo hacerlo, sobre cómo presentarlo, también me pueden mandar un mensaje. ¿Sale? Cuídense, chavos. Nos vemos.